Bueno, estamos de vuelta y ahora el tema es la epilepsia. Y tenemos a la doctora Silvia Kochen, que ya ha venido en otras oportunidades a hablar con nosotros de este tema, que es una referente absoluta en nuestro país cuando hablamos de epilepsia. Y hay mucho que hablar sobre este tema porque es una patología de la que mucho no se sabe, que en realidad se tienen más fantasías que en realidad que conocimientos sobre el tema, que muchas veces hay síntomas que no se toman en cuenta y que hacen que el diagnóstico llegue de manera tardía. En fin, todo esto vamos a hablar con ella, que es la que sabe. ¿Cómo le va, Silvia? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, empecemos definiendo qué es la epilepsia. Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica. Sí. Es la enfermedad más frecuente dentro de las enfermedades no transmisibles que hay en el mundo. 1 cada 200 habitantes tiene epilepsia. 1 cada 200 habitantes tiene epilepsia. Es muy común, es muy frecuente. Y es una enfermedad que para el 70% más o menos de la gente que tiene esta enfermedad se curan después de 2 o 3 años de tratamiento. O sea que la epilepsia se cura. Sí, para ese grupo de pacientes se cura. Hay un grupo que no responde al tratamiento, hay algunos factores, pero no se sabe demasiado bien, que no responden al tratamiento médico, o sea, con medicación, y entonces son pacientes que se puede hacer en algunos de estos pacientes cirugía como tratamiento, ¿no? Uno cuando se habla de epilepsia se imagina a la persona que convulsiva en la calle, la típica crisis de epilepsia. Cuando vos decís 1 de cada 200... Uno cada 200 bueno, lo que pasa es que esa crisis que vos contás es la crisis que se describe en la Biblia, es la crisis que se ve en la televisión. Pero no estás hablando que 1 cada 200 tiene este tipo de crisis. Sí, bueno, la cuestión es así. Es una enfermedad neurológica que un grupo de neuronas que están en la corteza cerebral tiene más capacidad de excitabilidad que de inhibición, y cuando comienza la crisis, depende en qué lugar de la corteza van a estar los síntomas. Por ejemplo, si la forma más frecuente es lóbulo temporal, que está acá, sí, y el paciente puede empezar con una sensación de miedo, de extrañeza, de angustia, un malestar epigástrico. A veces como se queda todo localizado ahí, y es lo que uno ve, a veces se propaga esa actividad, y entonces se hace la crisis que vos acabas de decir, que es la crisis que llamamos generalizada, que no es más grave para nada que la otra. Lo que pasa es que es como cuando uno tiene una piedra en un estanque. Si es chiquita, uno va a ver ondas chiquitas. Si es más grande, como el logo de ustedes hacen una red neuronal cuando se anuncian, y entonces como esas neuronas se conectan a otras y hace... Abarca más o menos. Tal cual, y entonces es la crisis generalizada, que consiste que se pierde el conocimiento y el paciente puede caerse al piso y tiene una extensión tónica y después clónica, que es la sacudida. Claro. Esto en realidad para el que lo ve genera mucha impresión. Creo que esta es una de las razones por qué la epilepsia tiene tanta mala prensa, tanto estigma. Porque el que está viendo esto tiene miedo que el otro se pueda morir. Y esto en la historia de la humanidad pasó esto, ¿no? Lamentablemente todavía sigue. Acabamos de terminar la semana de la epilepsia, donde damos charlas a la comunidad explicando esto. Porque en general, inclusive el grupo de pacientes que andan muy bien con el tratamiento médico, muchas veces viven muy mal por los estigmas, por la discriminación, porque se cree que la epilepsia provoca por sí misma, por ejemplo, problemas en el aprendizaje o en la conducta. Esto no es cierto. A veces se asocian enfermedades que provocan una cosa y la otra, pero no es que la epilepsia lo provoque, no es una enfermedad hereditaria. Digo esto a las mujeres que quieren tener un bebé. Hay que tomar medidas especiales, pero no es que sea una enfermedad hereditaria. Entonces creo que es muy importante poder charlar estas cosas, porque hay mucho más desinformación de la información real. Vos, ¿no?, mencionabas el estigma, y creo que esto es absolutamente real. Es muy difícil que una persona que tenga epilepsia lo anuncie o se lo comenta a alguien, porque esto genera como un pudor, porque pasan a ser como personas que pueden significar un riesgo en un escenario de trabajo, en un escenario familiar, ¿no? Sí, bueno, cuando en realidad no pasa absolutamente nada, y me gustaría volver a lo que planteaba Silvia recién. Hay personas que sufren de un tipo de epilepsia que no da este cuadro generalizado, ¿no?, de convulsivar o de ponerse duro, de empezar a temblar, sino que en realidad tiene otros síntomas que por ahí son... Que no tienen una apariencia drástica, pero que son igualmente importantes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Vos recién mencionabas una sensación de malestar, un malestar en la boca del estómago. En general para el paciente y para los médicos, ¿no? Cuando nosotros damos clase,
hay una cosa que es bastante característica en la epilepsia, o sea, y es que para el paciente la crisis comienza de golpe y termina en general de golpe, por eso se habla de fenómeno paroxístico. No está provocado por nada y para el mismo paciente siempre es igual. Entonces, si viene un paciente si a un paciente le ocurre que tiene sensaciones como raras, como fenómenos inclusive los que acabo de decir, o otros fenómenos como se siente perdido en un momento dado y luego se ubica donde está. Pero esto tiene que ser así, ¿no? Empieza de golpe, termina, no dura más de 1 o 2 minutos, se da siempre igual y entonces en ese caso tiene que pensar que puede ser que tenga una epilepsia y no que tenga un fenómeno psiquiátrico, que es otro de los elementos. Claro, porque yo pensaba, lo relacioné inmediatamente con eso, ¿no? Son síntomas que pueden darse, digamos, parecerse a un ataque de angustia, no sé, en fin. Hay otro tipo de crisis que son las crisis de ausencia. Esa no se da cuenta el paciente, sino se dan cuenta los demás, porque uno está hablando y de repente se va. El paciente y de repente vuelve y sigue hablando como si nada. A veces el paciente se puede dar cuenta y decir, me parece que se perdió algo, ¿no? Y se ven chicos, por eso muchas veces lo diagnostica la docente, el maestro. Y creo que es importante, nosotros trabajamos mucho con los docentes también para que entienda que ese chico, pasado ese momento, vuelve a estar absolutamente en condiciones, salvo una excepción, que hay otros cuadros neurológicos, pero si no puede hacer toda su escolaridad normal. De hecho, como nosotros le decimos a los pacientes, hay muchos colegas de ustedes, colegas míos, jugadores de fútbol de primera, artistas, ingenieros, abogados, jueces que tienen epilepsia y que, como vos decías antes, no siempre lo dicen, porque son sometidos a situaciones de discriminación. O también se supone, si de repente uno un día está de mal humor o no se banca a alguien, que entonces el comentario sea, es porque tiene epilepsia. Y esto es falso, o sea... No, las personas sufren de mal humor, las personas no se bancan en general alguna que otra persona en la vida, son cosas, situaciones habituales. Bueno, recién hablábamos de cuáles son los síntomas y de qué es la epilepsia en particular. Ahora vamos a compartir una nota que tiene que ver con un estudio que se realiza en un hospital público para ver cuál es la evolución de esta... Es el mío, ¿eh? Ese es un estudio que hacemos nosotros. Bueno, obvio. Que estamos re orgullosos. Estamos re orgullosos porque en realidad nos da cuenta de que este estudio, que ya vamos a conocer. Porque esto dije antes, había un 30% de pacientes que no responden al tratamiento con medicación. Entonces nosotros tenemos un equipo desde hace varios años en el hospital, con muchísimo esfuerzo, también con subsidios que hemos conseguido del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y con donaciones, para poder estudiarlos, para darles una indicación quirúrgica. El líder del equipo quirúrgico es Eduardo Sebane, que es el jefe de neurocirugía, y entonces, si nosotros logramos identificar con mucha certeza dónde comienza la crisis de epilepsia, en qué zona de la corteza, el cirujano luego puede operar esa zona, o sea, la extirpa. Y entonces, desde hace muy poquito tiempo, somos el 4º lugar en el mundo, que empezamos a hacer registro, además de con electrodos intracerebrales, como veníamos haciendo. En la punta de ese electrodo se colocan microelectrodos. Perfecto. Que son muy chiquitos. Pero, Silvia, a ver, ¿te parece que compartamos la nota que nos describen exactamente en qué consiste este estudio y después lo analizamos y vemos para qué tipo de pacientes está disponible? Muchas veces, para tratar de determinar de dónde vienen las crisis epilépticas y así poder analizar la posibilidad de la cirugía, lo que se hace es colocar electrodos intracraneales. Son pequeñas agujitas que se colocan adentro del cerebro y la idea de la colocación de estas agujitas es tratar de determinar lo mejor posible de dónde viene la epilepsia, para así poder pronosticar el suceso de la cirugía. Entonces lo que nosotros hacemos es, en base a la colocación de estos electrodos, que es por motivos exclusivamente clínicos, podemos estudiar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan distintas áreas del cerebro. Entonces los pacientes que son candidatos a esta cirugía suelen estar entre 1 y 2 semanas en el hospital y eso nos da la oportunidad de poder tener registros cerebrales, intracerebrales, mientras el paciente está en la guardia y poder hacer distintos tipos de experimentos y pruebas para entender cómo funcionan distintos aspectos del cerebro. Gracias a esta colocación de electrodos y debido a avances técnicos que se desarrollaron en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA, se pueden registrar el disparo de neuronas individuales en el cerebro humano. Entonces yo lo que hacía era, iba con mi computadora, con mi laptop y mostraba distintas fotos y de repente encontré una neurona que disparaba muy fuerte a una foto de Jennifer Aniston, de la actriz.
Entonces lo que hice fue repetir el experimento y ahora en vez de mostrar una foto, mostraba muchas fotos de Jennifer Aniston, todas distintas, y mostraba fotos de otra gente, ¿no? De otros actores, actrices, gente famosa y bueno, objetos, animales, cosas, para ver a qué respondía la neurona. Y lo que encontré que fue muy sorprendente fue que la neurona respondía solo a Jennifer Aniston. Mostraba cualquier foto de Jennifer Aniston, la neurona respondía, mostraba cualquier otra cosa y la neurona quedaba callada. Entonces esto lo que quiere decir es que la neurona respondía al concepto, a Jennifer Aniston, y no a una foto en particular. Los descubrimientos estos que tenemos a través de pacientes epilépticos creo que son generales. O sea, creo que este tipo de neuronas existen en cualquier ser humano, o sea, cualquier persona sana, no son exclusivas de la epilepsia, pero la clave es que nos están dando indicios muy fuertes de cómo funciona el cerebro, de cómo el cerebro procesa memorias. Estas neuronas que encontramos están en áreas que están relacionadas a la memoria, eso se sabe de hace 60 años por lo menos. Entonces sabemos que codificamos conceptos abstractos y que tendemos a pensar conceptos abstractos. Entonces, bueno, esta capacidad de abstracción es clave para procesos mnemotécnicos. Y sabemos que en pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, o sea que es otra patología, hay fallas en esta área en particular que se llama el hipocampo. Entonces, bueno, probablemente esto nos esté dando indicios de qué procesos existen en otro tipo de pacientes. Es absolutamente fascinante. Yo no puedo creer realmente, y me parece, y debemos de agradecer que tenemos este tipo de médicos en la Argentina que puedan empezar a investigar qué es lo que pasa en ese cerebro que parece ser tierra de nadie, ¿no? Misterio absoluto. Misterio absoluto. Recién mencionábamos una de las enfermedades que también causan mayor angustia, que es el Alzheimer, porque nada se sabe que una vez que se dispara es progresiva, que no tiene retorno, en fin. Situaciones que generan mucha angustia por el hecho de no saber y al no saber implica no poder trabajar en función de esto. Ahora, volviendo a la epilepsia, me queda, o no sé si estoy siendo hoy muy positiva, vos mencionabas que hay un porcentaje de pacientes que no responden al tratamiento, pero hay otros que responden muy bien al tratamiento y pueden inclusivamente curarse, ¿no? ¿Esto es así? Sí, tal cual. Es la mayoría, por otro lado. Y los que no pueden hacerse tratamiento... Claro. Quirúrgico, hay un grupo, por supuesto, que no se le puede ofrecer hoy algún tratamiento porque no son candidatos a cirugía. Lo que quería comentar, porque Rodrigo es un amigo y trabajamos con él hace muchos años, después se fue a vivir ahora está viviendo en Inglaterra y estamos haciendo un trabajo de colaboración y en realidad tiene que ver un poco con mi propia historia, porque yo empiezo a elegir la epilepsia porque siempre me preguntaba y me fascinaba entender cómo funciona el cerebro en el ser humano. Y la verdad es que cuando empiezo a ver, casi toda la gente que hace neurociencia y trabajo clínico, la epilepsia siempre contribuyó muchísimo en entender cómo funciona el cerebro humano. Estoy segura que cuando, bueno, vos lo viste en la facultad, pero en el secundario, cuando uno estudiaba ese hombrecito que se ponía sobre el cerebro, eso fue a partir de estudios hechos con pacientes con epilepsia que iban a cirugía y que se estimulaba, lo hizo Penfield, uno estimulaba una zona, por ejemplo, de la mano, y entonces dibujó lo que se llama homúnculo, que es ese hombrecito que está en la corteza. En este caso nosotros, con un objetivo absolutamente clínico y asistencial, que es generar un tratamiento quirúrgico mucho mejor para el paciente que sufre esta forma de epilepsia, al mismo tiempo que hacemos eso, también registramos con estos electrodos y nos permite avanzar y entender cómo funciona el cerebro o algunas respuestas de uno de los aspectos más fascinantes que hay, que es la memoria, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a este tratamiento terapéutico a través de la cirugía, ¿esto es riesgoso? Uno imagina, se está metiendo en la cabeza, están extrayendo una parte que es la que genera esta disfuncionalidad y esto puede perjudicar o puede traer otras consecuencias. Bueno, siempre, absolutamente siempre, que uno indica la cirugía, por eso se hace una exploración con electrodos intracerebrales, donde además de registrar, se estimula para evitar lo que acabas de contar, ¿no? O sea, si uno descubre que la zona epileptógena está en una zona que nosotros decimos elocuente, sí, por ejemplo, de la palabra, ese paciente no se puede operar. En general nosotros tenemos hipótesis muy fuertes que hace que cuando llegamos a este momento ya sabemos casi con seguridad de que no está en una zona elocuente, porque si no muchas veces directamente uno para antes y dice usted no es candidato a cirugía porque su zona epileptógena coincide con la zona elocuente. Entonces yo diría que se llama, o sea, la morbimortalidad, el riesgo de que pase otra situación
complicada y en general no existe. A ver, o sea, traduciendo un poco, esto quiere decir que si el foco donde se origina la epilepsia está en una zona del cerebro que no es tan importante, se puede llegar a operar. Tal cual, porque aparte se compensa con el otro hemisferio, o sea que lo que nosotros vemos es, y en el mundo se ve lo mismo, uno no puede nunca jamás operar, por ejemplo, 2 hemisferios, o sea, 2 zonas. De hecho, se hizo en la historia de la medicina y un sujeto cuando pasó esto quedó ahí se descubrió, lamentablemente, pero que el hipocampo jugaba un rol importante en la memoria, o sea, de un lado, ¿no? Claro. Silvia, normalmente se diagnostica la epilepsia, es una enfermedad que surge en algún momento, que uno nace con esta patología y se descubre a lo largo de los años. ¿Cómo, digo, para tener ciertas herramientas y saber si esto puede aparecer en la primera infancia, si es una enfermedad que aparece cuando uno ya es adulto? En realidad hay como 2 grandes picos de aparición. Uno que es hasta los 20 años y el otro que es después de los 65 años. Perfecto. En general se cree, hay distintas posibilidades de que uno tenga epilepsia, muchas no se sabe, pero de las que se sabe, algunas aparentemente son desde el nacimiento. Hay alteraciones en la formación de las neuronas, cómo migraron las neuronas, y no se sabe por qué, eso se mantiene latente y en un determinado momento aparece. Claro. Luego hay patologías que las provocan, que pueden aparecer muy recientemente en relación al momento de aparición de la crisis, o sea, como tumores o malformaciones vasculares, que estaban desde antes, pero que bueno, se rompen, o sea, o traumatismos de cráneo. Pero puede pasar las 2 cosas, ¿no? Y en realidad es una patología que si el paciente, nosotros decimos, si tiene una crisis, esas que yo contaba antes, que son parciales, más chiquitas, a veces tarda más tiempo en diagnosticarse. Si tienen la suerte de que se generaliza y tiene una convulsión, ahí todo el mundo se da cuenta. Claro, ¿no? Entonces el tratamiento llega más rápido, claro, y por ende la posibilidad es mejor. Llega la consulta y nosotros le decimos, ¿cuánto hace? Entonces empezamos a preguntarle y nos damos cuenta que quizás es ya un tiempo antes que empezó con su epilepsia, ¿no? Silvia, muchas gracias. Te vamos a invitar otro día, obviamente, para seguir hablando del tema. Es súper interesante, pero bueno, ciertas pautas y avances que son fundamentales que toda la comunidad sepa que se desarrollan en nuestro país como una alternativa de tratamiento para aquellos que sufren de esta patología, que es mucho más frecuente de lo que nosotros suponemos. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Que metes en tu cartera y las carteras que no usas.